Permite que la ópera entre a tus oídos. Ciclo de ópera con Jaime Bello León en Chirle Radio. Bueno, y hoy le he pedido a mi querido amigo y colaborador habitual de este ciclo de ópera, Jaime Bello León, que hablemos de la madre en la ópera, la evolución de la madre en la ópera a propósito del Día de la Madre, que será este domingo. Buenos días y bienvenido, Jaime. Qué gusto conversar contigo, escucharte. Mi querida Chirre, el gusto es mío. Es un placer siempre estar contigo y con tu audiencia. Por favor. Bueno, ¿cómo la ópera ha representado a la madre a lo largo del tiempo? Fíjate, la ópera no ha tomado la figura materna como una figura central a abordar y las complejas relaciones que se tienen en torno a la madre, más bien han sido evocadas o abordadas en la ópera. Y esto tiene una explicación que hay que recordar, que la ópera lo que más le interesa desde sus inicios es el abordaje de lo amoroso entre dos personas desde el punto de vista romántico. Entonces la figura de la madre allí no tiene mucho que ver, más bien la madre allí puede ser a veces antagonista, puede desear el romance de su hijo o de su hija con el otro, pero en realidad sorprende muchísimo cómo más bien ese rol lo asume el padre. El padre es el que se opone o el padre es el que bendice, y la madre siempre está muy de lado. Es mencionada, es referida, pero no es figura central. Qué raro, ¿por qué? Yo creo que tiene que ver porque el discurso de la música sacra estaba muy concentrado en la Virgen María. Sí, justo te iba a decir eso, ¿no? Sí, más bien cuando se refiere en la ópera madre, le da como un carácter divino, más que terrenal. Absolutamente. Y la ópera, claro, no aborda, su punto de vista no es el punto de vista de la exaltación religiosa. Entonces allí hay una diferencia y quizás por eso esa figura que estaba tan abordada y tan idealizada en el ámbito de la música sacra, había que disminuirla en el nuevo género que estaba surgiendo. Hay algunos que dicen que no, que el problema es la mala relación que tenían los diferentes compositores con su propia madre a lo largo de la historia, lo cual cuesta creer que ese sea el argumento, porque la verdad que la cantidad de compositores es inmensa y no creo que todos hayan tenido una relación tensa con la mamá. Algunos más importantes evidentemente sí, y eso está registrado y hay referencias de ello, como también de los intérpretes. Por ejemplo, es muy famoso y lo hemos mencionado en alguno de nuestros programas, la mala relación que tuvo María Callas con su mamá, que fue una relación muy, muy dura, muy terrible. Y ella no se ahorró, María Callas, de decir cosas que uno hubiera pensado que uno de su mamá nunca hablaría en esos términos. Pero claro, también hay que ver cómo se comportó la mamá de María Callas con Callas. Bueno, como todo, hay malas madres y hay buenas madres. Exactamente, y eso es algo que hay que decirlo. Por cierto, que en este instante estamos escuchando la famosísima aria de la ópera Andrea Chenier, La Mamma Morta, que es una aria que se hizo sumamente muy, muy popular porque en el cine se abordó en la ópera Filadelfia. Y yo creo que la escena de la ópera Filadelfia donde está la Mamma Morta es la que le confiere el Oscar a Tom Hanks por la maravillosa actuación que hace. En la película ellos tomaron la pista de grabación de María Callas precisamente, y nosotros estamos escuchando una grabación en vivo del año 1966 del Teatro Metropolitano de Nueva York en la voz de Renata Tebaldi. Vamos a escucharla un pedacito.
Bueno, esta grabación es del 66, ¿no? En el Metropolitan. El 66, ya en los años finales de Tebaldi cantando en representación operística, todavía ahí vemos la belleza de su instrumento, un instrumento que se ha puesto un poco más grueso, un poco más dramático. Este rol era uno de los roles favoritos de Magdalena en la ópera de Andrea Chenier y fue una de las óperas que más cantó hacia el final de su carrera. Y en esta área en particular, Magdalena está en una situación extrema porque ella está tratando de salvar a Andrea Chenier de la guillotina. Andrea Chenier ha sido víctima de una conspiración dentro de la revolución y va a ser ejecutado y ella hace todo lo posible por salvarlo. Y en el momento que se da cuenta que ya no cree que puede salvarlo, canta esta área donde justamente relata que por la misma Revolución Francesa ella casi muere siendo niña, siendo muy joven, y no lo hace porque la mamá de ella se sacrifica por ella. Es asesinada la mamá de ella y la mamá de ella se la ha ocultado para que ella no pueda ser objeto de persecución. Y en esta misma área luego cuenta que la persona que se encargó de ella, que era parte de la servidumbre de la casa de ella, esa mujer, que era una mujer mulata, por supuesto no aristócrata, se va a sacrificar para ayudarla a ella. Entonces aquí hay dos madres, la madre biológica que hace lo imposible para salvar a esta niña y se sacrifica por ella, y luego la madre que la cría, que también se sacrifica por ella. Entonces aquí vemos una referencia a la madre en unos términos idealistas, en unos términos heroicos de la figura que como generalmente está asociado, una mujer buena, una mujer que va a hacer todo por sus hijos, una mujer que le va a procurar los alimentos, etcétera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es la ópera de Rigoletto, ¿no? Qué interesante, sí me encantaría saber, bueno, la concepción de la madre o la presencia o no de la madre en Verdi, porque, bueno, tú lo has contado aquí, Verdi ha tenido una vida sumamente trágica y, bueno, parte de su trabajo está, bueno, se ha expresado ese, bueno, dolor o esas tragedias en lo que hizo, pues, no en lo que compuso. Sí, Verdi no se ocupó mucho de la figura de la madre, la menciona también muy referencialmente. Interesante. En Verdi, en cambio, sí vamos a ver una gran cantidad de padres que son claves en estas historias. Recordemos el padre de Alfredo en la ópera La Traviata. En esta ópera Rigoletto es el padre de Gilda, y el conflicto acá que nos lleva justamente al final de la ópera, que es lo que vamos a escuchar, el dueto final de la ópera, que es la venganza, cuando Rigoletto cree que ha vengado al duque y descubre que el cadáver que le entregan es el cadáver de su hija, porque su hija se hace pasar por un pordiosero para ser asesinada y así no maten al duque. Él abre la bolsa donde está el supuesto cadáver y se da cuenta que su hija todavía está viva. Él no puede creer el horror que está viviendo y el dolor es inmenso. La hija tiene la oportunidad de despedirse del padre pidiéndole que perdone, cosa que no logra hacer, y diciéndole, evocando a la madre de ella, la esposa de Rigoletto, diciéndole: no te preocupes, papá, que más allá arriba en el cielo, me reuniré con mi mamá y las dos rezaremos por ti. Más o menos eso es lo que le dice. Entonces aquí también vemos la figura de la madre que antes se ha abordado en la ópera de Rigoletto. La madre nunca estuvo viva. Cuando hablan de la madre por primera vez en el segundo acto, Rigoletto y Gilda, la madre ha muerto y también es una figura protectora, una figura casi como la Virgen María. Fíjate, es una figura que está allá arriba en el cielo y nos va a proteger. Vamos a escuchar. Sí, me decías. Esta grabación a mí me encanta, la voz de la Calas aquí es maravillosa. Estamos en el año 1952 sí. en México. Y el barítono que hace de Rigoletto es estupendo también. Es un señor que tocó la mala suerte de estar en una época en que había muchos barítonos y él no fue tan famoso, que fue Piero Campolongi. Y Piero Campolongi con la Calas tenían electricidad en el escenario. Eso se nota en la grabación y es muy, muy sugestiva, muy, muy hermosa la manera como se aproximan a estas líneas.
Y llama la atención, fíjate tú, y aquí hacemos un poco la referencia a la relación con la madre. Calas tuvo tan mala relación con su mamá, cosa que mencionamos ya, no se ahorró en decirlo. En cambio, Tebaldi era lo contrario. Y es curioso esto, porque fueron dos personalidades que en su momento fueron tan importantes y siguen siéndolo en el mundo de la ópera. Y bueno, cada una tiene la biografía que tiene, y en una vemos a la madre buena y en otra vemos a la madre mala. Vamos a escuchar a la Calas, ¿no? Y al barítono, Sí. como dices, para escuchar esa electricidad entre ambos. Piero Campolongi. Bueno, ahí los tenemos a ambos, ¿no? Es interesante Sí. porque aquí me hablas de la evolución, ¿no? Hasta ahora pareciera que la imagen no aparece mucho la madre, y cuando aparece tiene como, o le aporta, digamos, la característica de madre protectora más divina que terrenal, ¿correcto? Sí, en este caso sí es así. Y fíjate, yo te iba a mencionar que hay una gran cantidad de óperas donde la figura de la madre, óperas, por ejemplo, que están basadas en historias de la mitología griega, como por ejemplo el caso de la ópera Electra de Strauss. La madre de Electra, Clitemnestra, ha asesinado al padre de Electra, Sí, asesinado de ello. Es una tragedia griega. Y uno de los hijos, que es el hermano de Electra, precisamente Orestes, tiene la misión de asesinar a la madre. sí. Entonces, No, ¿sabes? a mí, Ahí, tú sabes que estábamos hablando, perdón, estábamos hablando de la como escasez de papeles de madre, ¿no? En la ópera, pero cuando se ha puesto, bueno, fíjate la de Bellini, ¿no? Norma, bueno, Norma de la ópera, ¿no? Que sí, pretende matar a sus hijos, ¿no? Por despecho. exactamente. Y al final priva lo maternal, pero el primer impulso de para usar a los hijos como un instrumento de venganza por los celos. Sí, Que sí es lo que hace, por ejemplo, Medea. Medea termina matando a los hijos por los celos que tiene horrorosos, y eso también, bueno, ahí vemos también ese tipo de madre, está sí. también expresada en la ópera. Ahora, en la ópera vemos esta referencia de la madre tierna que predomina en la cultura occidental, que en nuestros días esa imagen está comenzando a cambiar, y me Sí. parece que por fortuna, porque a la madre como figura femenina la hemos encapsulado a lo largo de los siglos en esa referencia de la mujer buena, pero no la mujer inteligente. Es Ujú. decir, la madre provee al niño y lo protege, pero no, le da la lengua, pero no pareciera que es aquella figura que le va a dar todos los instrumentos que lo van a hacer una persona importante o responsable o significativa o feliz, más bien, porque eso se le otorga más a la figura paterna. Por fortuna, eso está cambiando, ese paradigma. Tenemos unos años en que hay un gran cuestionamiento a esos roles que reproducimos, a veces sin querer, de manera expresa o inconsciente, y es muy significativo que yo me imagino que en las nuevas óperas que empezarán a aparecer, esa figura va a cambiar de la forma en que se va a representar. Pero fíjate que en esta específicamente de Mascagni, la madre es, bueno, quizás de las pocas en la ópera que se presenta como, bueno, como generosa, y no Y como, bueno, como justo la estábamos que viene comentando hace ahora, que es la minutos, ¿no? que vamos a escuchar, por cierto, a Jonas Kaufmann, Ujú. interpretando de la ópera Cavalleria Rusticana, Mamma quel vino è generoso, que es una despedida, la que hace Turiddu, el protagonista, quien va a tener un duelo. Y él sospecha que puede no salir vivo del duelo, entonces se despide a la madre, le dice que va a tener un duelo,
sino que se despide y le pide ese gesto de amor, le pide el vaso, el bacho, el beso, le pide la ternura, le pide esa aproximación sentimental profunda, y él le informa: si yo no volviera, madre, por favor cuida a Santa, que era la prometida de él. Entonces aquí vemos en Mascagni esta otra aproximación. La madre está confundida, no sabe qué es lo que está pasando, no entiende lo que está pasando, y pocos minutos después de esta escena vamos a asistir al grito de horror de una de las mujeres del pueblo cuando se dan cuenta que han matado a Turiddu, y la madre se desvanece en el escenario, como también se va a desvanecer la prometida. Vamos a escuchar un pedacito. Mamma, sentite, s'io non tornassi, c'era ne tornassi. Voi dovrete fare Bueno, ahí tenemos a Jonas Kaufmann. Maravilloso. Este es del 2015, ¿no? ¿Perdón? Este registro, ¿no? Sí, este registro es del año 2015 en la Ópera de Salzburgo. Esta es una producción espléndida. Como siempre, recomiendo que busquen estos ejemplos en YouTube. En este caso van a ver el video de la representación del montaje que se hace en Salzburgo. Y Jonas Kaufmann es completo y totalmente convincente en el rol de Turiddu. A uno lo transporta y lo conmueve. Ahí es cuando uno ve esta combinación perfecta del cantante que actúa, que domina la escena, que domina la música, que domina la dicción, y la producción es esclava de ese propósito de conmover a la audiencia. Bueno, qué maravilloso este ciclo, ¿no? Y me ha llamado profundamente la atención los pocos ejemplos de madres, ¿no? O de buenas madres dentro de la ópera. Sí, es una evocación, sí. a esas figuras lo que predomina es la evocación. Sí, sí. Lo vemos, por ejemplo, en Carmen, la madre de, no aparece la madre de don José, pero leen la carta que ella le envía a don José, y don José se refiere a la madre con una gran devoción, aunque al final termina siendo lo contrario a lo que la madre le ha pedido. Tenemos, por ejemplo, que ver en el caso de la ópera que tú mencionaste, Norma. También aquí es muy intensa esa escena donde Norma quisiera matar a sus hijos y Adalgisa lo impide, y luego Norma se sacrifica, y lo último que hace Norma antes de entrar a la pira donde ella va a morir es pedirle al padre de ella que proteja a esos niños. Sí. A esos niños que en algún momento ella quiso matar, ella al final rectifica. Entonces es una figura compleja. Por ejemplo, en Aida vemos en la ópera Aida de Verdi que están las dos mujeres que son protagonistas, Aida y Amneris, y ahí no hay ninguna mención a la madre de ninguna de ellas. Están los padres. Vemos, por ejemplo, en el caso de la ópera Otello, también de Verdi, que hay una referencia a la madre, pero casi anecdótica, muy, muy breve. Curiosamente, hay algunos que dicen que Verdi tampoco tuvo muy buena relación con su mamá, y que quizás por eso el conflicto que él tuvo con el papá, que fue muy significativo, lo expresó en sus óperas hasta el final. Pero también fíjate, en Madame Butterfly, de Puccini. Sí, también es un personaje atormentado, Siosio-san, ¿no? Se suicida, deja huérfano al hijo. El área final es una de las cosas más dramáticas que uno puede ver. Cuando eso está bien montado en la ópera, no hay manera de que uno no se estremezca hasta lo más profundo del ser, porque es muy duro cuando una madre se enfrenta a un niño y le dice: mírame al rostro y trata de recordarme, y le entrega unos jugueticos para que él se vaya a jugar, y ella se suicida. Es una escena tremendamente fuerte. Y Puccini, por ejemplo, en cambio, a diferencia de Verdi, Puccini tuvo una madre muy protectora, que él quería que su hijo volviera a su pueblo,
después que había ido a estudiar a Milano, y se quedara en el pueblo haciendo lo que habían hecho sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Y resulta que eso no le interesaba, por supuesto, en absoluto a Puccini, que fue un hombre de mundo, un hombre que le interesaba más bien viajar, disfrutar, etcétera. Y allí en las óperas de Puccini también uno nota que la madre también es un poquito disminuida, no, bastante disminuida como figura central. Bueno, interesantísimo. Hay otra referencia también más famosa, ¿no? La flauta mágica. Fíjate que la reina de la noche, la madre Palmina, también es maléfica. Bueno, interesantísimo. Te agradezco mucho este ciclo a propósito del Día de la Madre. Bueno, como te dije, ¿no? Hay madres buenas y hay madres no tan buenas. Sí, es así y eso hay que aceptarlo. Sí. Ahora, hay que decir algo que en el caso venezolano, nosotros somos muy marianos en este punto de vista, desde el punto de vista católico, cristiano, porque adoramos a nuestras madres. E inclusive lo peor que a uno le puede pasar es que le ofendan la madre. Bueno, y no solamente, fíjate, también en la tradición judeocristiana, en el judaísmo, el papel de la madre, la conocida, de hecho, la referencia que hay desde todo punto de vista cultural, musical, litúrgico también, la Yiddish Mame, ¿no? Que es la madre que se preocupa, que se entrega, que está constantemente preocupada por sus hijos, que deja todo por sus hijos. Bueno, es así. Y fíjate tú, hay una cosa interesante que podemos mencionar en la ópera. Aparecen muchas madres solteras, muchas madres que no tienen las familias convencionales. Sí. Entonces, eso también un día de esto pudiéramos abordarlo porque llama la atención. A propósito, por ejemplo, en el caso venezolano, que predominan las madres solteras, la madre que es sostén de hogar, la madre que tiene esa doble faena, durísima faena, y que, bueno, nosotros los venezolanos idolatramos, la celebramos. De hecho, el Día de la Madre fue un día muy, muy importante para los venezolanos. Y bueno, quizás habría que hablar un poco de eso algún día, la razón, el porqué de eso. Bueno, hablaremos de eso en su momento. Me parece muy interesante el ciclo que me has regalado esta mañana a mí y a todas las personas que nos escuchan. Te mando un abrazo, Jaime. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. 8:32, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar del home office. Ya volvemos.